Bueno, hola a todos y a todas. Yo soy Sofía, un saludo desde Cataluña. Me sumo al agradecimiento a Finanzas Zaratago por el reconocimiento, ¿no? Por haber hecho de este foro un formato virtual para que podamos seguir, ¿no? Con el trabajo que queríamos presentaros hoy. Pues un poquito lo que ya ha dicho, ¿no? El compa. Yo soy Sofía, estoy trabajando en FEDS y vengo a presentaros la red de educación en finanzas éticas y solidarias, la red REDEFES, que en octubre del 2019 lanzamos como una plataforma web para poder mantener el contacto entre las personas miembros de esta red. Y un poquito para explicaros de dónde viene este trabajo y en qué consiste, os voy a enseñar un poquito el trabajo que realizamos desde FEDS para que contextualicéis y entendáis mejor un poquito el origen de esta red. Decir, ¿no? Que esta red ha sido impulsada por FEDS, pero también por Fundación FIARE, Oicocredit Cataluña y también con Finanzas Zaratago, así que estamos muy contentos de enseñaros el trabajo que hemos hecho, ¿no? Pues bien, FEDS es una organización conformada por entidades de las finanzas éticas, perdón, que no sé qué he hecho, de las finanzas éticas, la economía social y solidaria, el tercer sector y la solidaridad internacional, ¿no? Se creó en Cataluña en el 99 con el objetivo, ¿no? de fortalecer y contribuir a la transformación social a través de las finanzas éticas. FEDS ¿no? aspira a ser un espacio de encuentro entre estas organizaciones para, ¿no? generar herramientas y sensibilizar sobre las finanzas éticas en Cataluña y en el Estado español. Pues bien, entre las líneas de trabajo que se desarrollan en FEDS, por un lado está la sensibilización, por otro lado está el fortalecimiento del sistema de las finanzas éticas a través de instrumentos y por otro lado la educación, ¿no? Aquí hemos hecho una recopilación de tres de los proyectos que tenemos. Por un lado, Diners contra Llum, que es un blog en elcritic.cat, donde encontraréis reportajes y artículos sobre finanzas éticas, ¿no? También, por supuesto, pues campañas de sensibilización y de incidencia, también trabajando en red con otras plataformas. Y, por ejemplo, también el catálogo online dineretic.net, que también es una plataforma web, donde podréis encontrar el conjunto de entidades de finanzas éticas y también de seguros éticos que operan en el Estado español y los productos y servicios que ofrecen, ¿no? Y ya seas tanto una persona, una entidad o incluso una administración pública, pues puedas ver el tipo de productos y servicios que se ofrecen ahora mismo, ¿no? Por otro lado, pues lo que os comentaba, ¿no? Los instrumentos para el fortalecimiento de las finanzas éticas. Por un lado, el barómetro de las finanzas éticas, que se coordina desde el Observatorio de Finanzas Éticas de FEDS, que es una radiografía del sector anual, ¿no? También el sello ETSI, que también se coordina desde el Observatorio de las Finanzas Éticas y que permite, pues, certificar a aquellos seguros, corredurías, etcétera, que tienen, ¿no? que están dentro de los principios de las finanzas éticas también. Y por otro lado, pues por ejemplo también el FEDS Coopera, que tuvimos el martes al compañero Miquel Carrillo explicando un poquito, ¿no? más en profundidad en qué consiste este proyecto, ¿no? de vincular la cooperación y las finanzas éticas. Pues bien, ya para entrar en materia, explicaros un poquito los proyectos de educación, desde qué perspectiva los realizamos. Y bueno, como veis aquí, ¿no? El objetivo es desmitificar un poquito desde la teoría y la práctica de aquellos conceptos preconcebidos sobre la economía. Y lo hacemos desde una perspectiva de la educación transformadora y crítica, ¿no? Y de intentar debatir, poner sobre la mesa el funcionamiento del sistema financiero, de los bancos y sus impactos a escala global, tanto ambientales como sociales como económicos, ¿no? Y vincularlos un poquito también a los impactos locales, ¿no? Y también visibilizar las finanzas éticas como un modelo alternativo y que está en nuestro entorno, ¿no? que podemos implicarnos en él, ¿no? Pues bien, como nos ha demostrado el foro, este foro internacional de finanzas éticas, pues esto, las finanzas éticas y solidarias existen y demuestran, ¿no? son una prueba de que es posible hacer otro tipo de economía. Por lo tanto, creemos que de la misma manera es posible educar en economía desde otra perspectiva, de otra manera. Entonces aquí ahora os voy a explicar un poquito los proyectos concretos de educación que llevamos realizando muchos años ya con FEDS.
Y bueno, aquí son unos datos, son datos de este año 2019 ¿no? que hemos trabajado con aproximadamente 1.500 estudiantes, tanto de secundaria, bachillerato, ciclos formativos y universidades. Lo hacemos a través de un itinerario formativo, que son talleres que, como veis aquí, ¿no? Por ejemplo, con metodologías de teatro del oprimido o videoforums. Están diseñados para, sobre todo, fomentar la participación de los jóvenes y que puedan conectar, ¿no?, la realidad del sistema financiero global con su propia realidad, para que sea más directo, ¿no?, que lo entiendan mejor. Por otro lado, los proyectos de aprendizaje y servicio, que llevamos ya unos años realizando también en concreto en finanzas éticas, son proyectos un poquito más largos, que permiten un poco profundizar un poquito más en la temática y permiten también una relación más estrecha entre las organizaciones y los centros educativos, ¿no? Estos son unos ejemplos que podréis encontrar también en la página web de redeces.org, que luego os enseñaré, que este es un resumen, pero hay más experiencias. Y por otro lado, en el trabajo que realizamos de educación también contamos con, ¿no?, creamos recursos y materiales didácticos para profesorado, para que puedan incorporar las finanzas éticas en el aula de forma más autónoma, ¿no?, sin que tengan que tener al lado una organización, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la guía Que tu dinero piense como tú, que también podréis encontrar en la web de Redeces. Pues bueno, un poquito deciros, ¿no?, que a lo largo de estos años, de esta trayectoria y de este trabajo, junto con profesorado, con organizaciones de finanzas éticas y de educación transformadora, pues se ha ido viendo, ¿no?, la importancia de trabajar en red con profesorado, la importancia de las alianzas con organizaciones, pues esto, ¿no?, tanto de finanzas éticas, pero también de educación transformadora, y la importancia, ¿no?, esto era una demanda también desde el profesorado, de contar con herramientas y recursos didácticos y pedagógicos adecuados que les permitan trabajar, ¿no?, en el aula, pues estas temáticas, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no?, recogiendo todo este aprendizaje, se organizó en 2018 unas jornadas en Barcelona, en las que se invitaba a profesorado y organizaciones del Estado español a que presentaran un poquito sus experiencias, ¿no?, en educación y finanzas éticas, ¿no? Fue una jornada de 2 días en las que hubo tiempo para reflexionar, ¿no?, a nivel más teórico, pero luego también visibilizar prácticas concretas de educación en finanzas éticas, y fue un poquito la semilla, ¿no?, la semilla de esta red de educación y finanzas éticas que os voy a presentar ahora. Voy a ir más rápido, creo. Bueno, y para seguir, ¿no?, también, ¿no?, nos hemos estado vinculando muchísimo con el proceso del Foro Social Mundial por las Economías Transformadoras, que, como sabéis, iba a organizar en junio de este año en Barcelona, pero bueno, debido a la situación, pues no va a ser posible, pero bueno, el trabajo desde la Redeces, desde la Red de Educación y Finanzas Éticas, se ha hecho, ¿no?, en paralelo al Foro Social Mundial, y en 2019, en el Encuentro de Confluencias, organizamos también un espacio de encuentro, en este caso con organizaciones también de la educación transformadora y de las finanzas éticas, pero también a nivel internacional. Y fue un lugar donde se trabajaron sobre todo los objetivos que debería de tener esta red. Pues bien, la red Redeces, la Red por una Educación en Finanzas Éticas y Solidarias, es una red que intenta agrupar tanto a personas como organizaciones, plataformas o movimientos interesadas, ¿no?, en una educación en economía crítica y finanzas éticas. Pues la misión es esta, la misión es promover una enseñanza en economía crítica respecto al sistema económico global, y sobre todo buscando la implicación de los y las jóvenes, ¿no?, en estas alternativas económicas más justas, igualitarias y sostenibles. Esto es un poquito un resumen de los objetivos de la red, que es sumar a todo tipo de personas, organizaciones, movimientos interesadas en impulsar este trabajo, incorporar otras miradas, no solamente las finanzas éticas y solidarias, sino también la economía social y solidaria, la economía feminista, ecológica, etc. Incidir, no olvidarnos de incidir, pero sobre todo, ¿no?, un trabajo de compartir, de debatir y de trabajar en red para promover, ¿no?, las iniciativas locales que existen y visibilizarlas. Pues bien,
pues en este sentido, ¿no? Con este objetivo, se consideró, ¿no?, como necesario, ¿no?, crear un espacio virtual que fuera el espacio de encuentro, ¿no?, donde poder compartir estos recursos, es tener unos espacios para debatir, espacios para estar en contacto con otras personas que estén trabajando en lo mismo y bueno, sobre todo compartir. Entonces, voy a explicar un poquito la estructura que tiene la página web redefes.org, en las que encontraréis pues, que tiene 4 secciones. Banco de recursos, que es el espacio donde cuando te haces miembro de la red puedes colgar tus propios recursos y valorar los que encuentras, ¿no?, en este banco de recursos. Hay un foro de debate en el que queremos promover, ¿no?, pues debates y reflexiones tanto teóricas pero también más prácticas, ¿no?, quizás de experiencias concretas. Una sección también sobre experiencias, que no son tanto recursos, sino pues esto, una experiencia concreta pues, o de un centro, o de una entidad, o de una persona que haya intentado trabajar las finanzas éticas, pues visibilizarlas, ¿no?, en especial. Y luego, pues bueno, el blog, ¿no?, un blog para estar actualizados de la información, educación y finanzas éticas. Y nada, pues ya para ir acabando, deciros que estáis invitadísimos todos. Entendemos que si estamos todos aquí hoy es que tenéis algún interés en la educación y en las finanzas éticas, así que estáis invitadísimos a sumaros a la red. Una vez que te registras en la red, puedes, pues esto que os comentaba, ¿no?, pues compartir recursos, valorar los recursos existentes, participar en los foros de debate, contactar con otros miembros, etc. Y entonces, bueno, es verdad. Por último, para acabar, como os iba diciendo, ¿no?, que el trabajo de la red en educación y finanzas éticas se ha hecho muy en paralelo con el proceso del Foro Social Mundial, y que a pesar de que no tendremos el evento en junio, sí que queremos continuar con las iniciativas, ¿no?, que habían surgido en este trabajo, que eran pues hacer un mapeo de las experiencias de educación y finanzas éticas y solidarias, pero no solo del Estado español, sino también a nivel global, ¿no? Poder recoger el conjunto de experiencias de este tipo y visibilizarlas, ¿no? Y pues para este trabajo estamos, pues todas las entidades trabajando, también en colaboración con el Currículum Global por las economías social y solidaria. Y bueno, pues esto, que sepáis que en breves, ¿no?, próximamente en la Redefes se hará un llamamiento para poder recoger estas experiencias. Y entonces, ahora a ver si os quiero enseñar la web para que veáis la web. Bueno, pues esta es la web redefes.org. Aquí, bueno, explica un poquito la misión, nuestros objetivos, etc. En la red, en el espacio de la red, esperad que me hago. Aquí, ¿no?, encontráis lo de súmate a la red, y también para organizaciones. Te puedes sumar a la red como persona individual, pero también como una organización. Te puedes adherir a la red para apoyar la educación en finanzas éticas. Aquí tenéis los recursos que, como veréis, espero que lo veáis bien, pues es un buscador de recursos, ¿no?, que puedes filtrar por idioma del recurso, ¿no? Ahora mismo lo tenemos en castellano, en catalán y en euskara. Por tipo de formato del recurso, ¿no?, que puede ser pues un curso online, exposiciones, etcétera. Las valoraciones y los públicos a los que están dirigidos estos recursos, ¿no? Y por último, las experiencias, ¿no?, que era un poquito la diapositiva que os había enseñado, pues el conjunto de experiencias en finanzas éticas. Y nada, pues ya está. Esto es todo. Espero que os haya resultado interesante y sobre todo útil. Y nada, invitaros otra vez a que, si os interesa, que os suméis a la red. Y nada, que cualquier cosa, que me quedo hasta el final para las preguntas, por si me he dejado y doy